Te voy a dejar un pendiente. Si te puedes leer el libro Los fantasmas de una sociedad contemporánea de Carlos Llanos y Fuentes, una sociedad hedonista, impersonal, anárquica, bastante bueno. Y la civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa, el premio Nobel. Ahí está esta lectura. Hay una tendencia en YouTube que tiene que ver con analizar videos, reviews, críticas como esta de esta película que acaba de salir de Terminator o la de Star Wars. Al fin estamos hablando de arte y cultura, ¿no? Pero primero, bueno, vamos a definir qué es la cultura. Pues la cultura es todo lo que nos rodea, todo este constructo artificial, todas sus expresiones artísticas, pues todo. Así está la cultura mexicana para nosotros, la cultura gringa para los gringos, la cultura japonesa para los japoneses, etcétera. Entonces, eh, no es que la realidad sea distinta para cada persona, la realidad es una. El calor, la muerte, el frío, el hambre nos afecta a todos por igual. Sin embargo, lo que sí es diferente es esta construcción social, Maya, Matrix, que cada persona la vive, la siente y la sufre eh, de diferente manera. No es lo mismo, por ejemplo, hablando de lo moralmente bueno y lo moralmente malo, que tal cosa no existe en el universo, pero existe algo llamado Estado de Derecho. Entonces, por ejemplo, el adulterio no es lo mismo aquí en México que en países islámicos como Cisjordania o, bueno, países de allá, Afganistán, Irak. Entonces, las leyes son distintas y el constructo es distinto, así que no es que cada individuo viva una realidad diferente, no, es que cada individuo vive una matrix diferente, hecha muchas veces a la medida, la matrix personal. Y dependiendo de en qué jaula estés o en qué combinación de jaulas, pues puedes eh, hacerte un diagnóstico. Bueno, pero estábamos hablando de esto con respecto a la cultura. Eh, pero estábamos hablando después ya de arte. Y el cine es arte. Entonces hay una tendencia, repito, en YouTube de hacer críticas, reviews de estas películas y otras que supuestamente tienen mensajes subliminales, mensajes del nuevo orden mundial, eh, como el embrismo, la androgenización de la sociedad, el feminismo extremo, etcétera, etcétera, ¿no? Y el caso de Terminator y la de Star Wars. Pero estos mensajes no existen. Bueno, no sé cómo decirlo, es una pérdida de tiempo analizar esto. Digo, son videos un tanto graciosos de la gente que los hace, pero realmente, pues no, eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Pues porque ¿qué no ves el mal que está allá afuera? O sea, por ejemplo, todo este embrismo, las feministas aborteras no hacen sus desmanes allí en el sótano de su casa o entre las sombras que nadie las vea. El tráfico de drogas, los que se drogan, etcétera, no lo hacen a escondidas por vergüenza, para que no, todo eso está allá afuera y es tan visible y a la luz del día. No es necesario ocultar nada. No es necesario, o sea, por una película, o sea, el mundo está lo suficientemente mal como para estar preocupándose por los mensajes ocultos en una película, ¿no crees? Y esto realmente no es tan viejo, es una repetición de lo que pasaba hace muchos años, donde se satanizaba, por ejemplo, a la música, otra de las artes, al rock,
Por ejemplo, este rock clásico de AC/DC decía que la A era, bueno, se traducía así como, según los conspiranoicos, Antichrist, Dead to Christ, y el rayo de en medio era la S de Satanás. El grupo de rock Kiss era Kids in Service of Satanás. Y supuestamente si ponías al revés un disco de los Beatles, pues aparecían mensajes ocultos y no sé qué cosa, como si el mundo no estuviera tan mal, ¿no? Con lo de la guerra de Vietnam y después la Guerra Fría, o sea, vamos a estarnos preocupando por lo que pasa en un anuncio. Eh, Porque fíjate, esto de la manipulación de las masas por medio de expresiones artísticas y al final cultura es tan viejo como la humanidad. En 1500 y pico, en la época de la conquista española, bueno, creo que fue no recuerdo la fecha exacta, pero bueno, el caso que tú sabías que la catedral de aquí de México, la que está en el Zócalo, fue construida sobre ruinas del antiguo Tenochtitlán, de esta cultura azteca. Eh, Sobre el Tzompantli. El Tzompantli era una construcción, pues sí, un altar donde se colocaban las cabezas de los muertos en combate, propios y extranjeros, bueno, o sea, enemigos de los aztecas, en fin. Está construida sobre las ruinas, sobre los restos del templo de Quetzalcoatl, sobre lo que se conoce como déjame acuerdo, no recuerdo el nombre. Bueno, el Coatepantli, que es este muro también donde se puede ver a la serpiente emplumada, el templo de Quetzalcoatl, el templo de Quetzalcoatl, el Tlatoani, eh, donde se veneraba a los dioses Tlaloc y Huitzilopochtli y bueno, otras deidades. Pero bueno, eso ya no importa. Tengan esto ahora ya con la conquista y todas las atrocidades hechas, la esclavitud y etcétera, el saqueo. Bueno, pues ahora tenían muchos dioses, pues tengan ahora un solo dios, a creer en un solo dios. Y bueno, como si ya, o sea, una manera de aplastar la moral ya de por sí aplastada de toda la cultura precolombina. De hecho, si tú haces un recorrido en la catedral, bueno, yo fui de manos de un arquitecto que daba clases en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Entre toda la explicación, también hay maneras de que porque agarraron ahí a indígenas, a esclavos, bueno, de todo, como mano de obra. Entonces hay errores de construcción hechos a propósito, como aquel empleado de un restaurante que si lo haces enojar le escupen tu comida sin que tú lo veas y después te la sirve. Bueno, así hay errores de construcción hechos a propósito y son errores porque imagínate, o sea, tanto trabajo de ingenieros, de hacer cálculo de material, de pesos, masa, etcétera. Entonces esos errores tan simples no se le van a cualquiera, o sea, son hechos a propósito como una manera, repito, pues de alzar la voz, de manifestarse, de hacer algo, ¿no? Pero bueno, muy ingenua porque al final lo que valen son los hechos más concretos, como podría ser lo que sería la guerra de independencia, ¿no? Para derrocar a estos españoles, a los gachupines. Eso es lo que, ¿no? No vamos a estar mensajes ocultos ahí, pero bueno, el, eso es un ejemplo, para bien
o para mal o para bien. Porque regresando al tema del cine, fíjate que con Star Wars, con el episodio uno, a mí después de ver a Darth Maul, este personaje con el sable de luz de doble hoja, se me ocurrió practicar Bojutsu. El Bojutsu pues, es el manejo de esta arma tradicional, un bastón largo, que tú dirás, bueno, ¿de qué me sirve un bastón? Pero es que en todas partes hay un palo, ¿no? Aunque sea un palo de escoba o algo, te puedes defender con eso. Un tolete de... O sea, de ahí se deriva el uso de otras armas como la katana, incluso el cuchillo también, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero también me inspiró con este salto que se avienta, su salto característico de Darth Maul, a practicar karate acrobático. Y tú dirás, no, pero es que el karate acrobático, ¿de qué sirve en la calle? Bueno, es que también hay que saber cómo no caer. Si te caes del primer piso, bueno, hay que saber cómo caer, pero también hay que saber cómo no caer. Y el karate acrobático crea toda una serie de conexiones neuronales, cuerpo, mente, cerebro y bueno, al final memoria muscular, etcétera, que te sirven muy bien. ¿Y por qué te digo esto? Porque la cultura y el arte te enseñan a ser mejor persona. Si uno practica, por ejemplo, música, como yo le decía a un alumno mío, no es para hacerte rico, famoso, ganar dinero, ni ligarte a nadie. No, es para ser mejor persona, más organizado, más disciplinado, más limpio, más aseado, más extrovertido, más gracioso, más educar tu voz, más ser mejor. Y para descubrir cómo funcionan estas leyes del universo, sobre todo a tener paciencia, porque no vas a tener la maestría de la noche a la mañana con el instrumento ni con cualquier otro arte. En esta época en la que todo queremos ya, ¿no? Nos urge por acabar. Decía un sabio, eh, el tonto todo lo que emprende lo echa a perder porque tiene prisa en terminar su proyecto. Entonces, la literatura es lo mismo. Si se escriben novelas es para no sufrir de soledad. Nos dice Gao Xinjiang, este chino, ganador del premio Nobel por esta novela La montaña del alma, que trata sobre un viaje interno de autodescubrimiento y bueno, muy buena la novela, te la recomiendo también. Todo esto es cultura, es arte. Y fíjate qué tan importante es porque ahora el cine ya es entretenimiento. Ya no es algo que te inspire a ser mejor, como en el caso que te puse de Star Wars Darth Maul, que te inspire pues sí, a hacer algo por elevar tu valor, ¿no? Ahora ya es entretenimiento puro y duro, incluso bobo, lava cerebros y para que te hagas más pendejo. O sea, ya perdió su finalidad. Al tú eh, ya no diseñar tu casa, ya no porque antes se compraba el terreno y contratabas un arquitecto y hacías ahí no, yo nada más quiero un cuartito donde vaya y a dormir y ya. eh, Incluso en las clases de dibujo que ya no sé, pues es que con todo estos aparatos, internet, celulares y tablets y todo eso, ya hemos perdido esta parte artística, esta parte que te digo sobre todo es para descubrirnos a nosotros mismos. De ahí que la danza, la música y todas las expresiones artísticas en un principio tuvieron una conexión con lo religioso, con lo, con lo que hay más allá, con los dioses, las danzas y todo lo demás. Pero bueno, esto es para que te pongas a pensar, reflexiónalo y, y pues nos vemos la próxima.